Lo que te está diciendo la palabra es que tú tienes fe para cuidar, para preservar, ¿verdad? Para proteger, para evitar que tu alma sufra daño. ¡Wow! Hola, ¿cómo están? Hermosa familia. Bueno, estamos aquí una vez más en este domingo de conferencias de los Ministerios Palabra de Honor. Y bueno, hoy tengo una vez más el privilegio de estar aquí. Y hoy quiero... Bueno, el tema de esta conferencia yo le voy a llamar No voy a volver atrás. Y cuando la estaba pensando y cuando estaba, meditando y platicando con el Espíritu Santo, ¿sí? Inclusive hay una canción por ahí que a lo mejor algunos se saben, pero es No voy a volver atrás. Y entonces yo quiero que me acompañes allí en tu Biblia, en el libro de Hebreos, casi al final de tu Biblia, ahí lo vas a encontrar. Antes de Santiago, Hebreos 10, ahí en el Hebreos 10, 39. Y te la voy a leer en la versión Reina Valera 60 y también te la voy a leer en la Biblia La Palabra. Es otra versión, pero quiero que veamos palabras para que nos queden más claras. Ok, capítulo 10 del libro de Hebreos en el versículo 39. Dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retrocedemos. Y ahora lo vamos a leer, pero en la Biblia, La Palabra. El mismo capítulo es Hebreos 10, en el versículo 39. Fíjate cómo dice: nosotros, sin embargo, no somos de los que se acobardan y terminan sucumbiendo, ¿sí? Aquí en la Reina Valera te dice, no somos de los que retrocedemos, ¿verdad? Y aquí te dice, no somos aquellos, ¿verdad?, que terminan sucumbiendo. ¿Sucumbiendo ante qué? Bueno, ahorita es lo que vamos a ver. Somos gente de fe que buscamos salvarnos. Entonces, bueno, tomamos las dos versiones y vamos a desglosar un poquito este tema. Es un tema, creo que tiene mucho que ver con la guerra. ¿Por qué? Porque sucumbiendo, Satanás, el enemigo, el sistema del mundo, quiere que tú termines allí, retrocediendo, ¿verdad?, a las cosas que Dios ya te ha dicho y te ha dado. Entonces, hemos hablado en los Ministerios Palabra de Honor mucho acerca de la guerra. Estamos en guerra, ¿por qué? Porque no somos de este mundo. Tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo, yo soy una hija de Dios nacida de nuevo y estamos en este mundo, mas no militamos de acuerdo a este mundo. Estamos en este mundo porque tenemos un propósito, mas no somos de este mundo. Y este mundo, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros retrocedamos, que nosotros sucumbamos. ¿A qué? Pues a su sistema, al sistema de él. Y el ataque más inminente, ¿sí?, de esta guerra es hacia la palabra de Dios. Así es. Yo quiero que me acompañes allí en Salmos 19, en el versículo 7. Fíjate lo que dice. ¿Por qué te estoy diciendo que el ataque inminente es contra la palabra de Dios? Primero aquí en Hebreos te dice, ¿verdad?, que no somos de los que retrocedemos, sino que nosotros tenemos fe para preservar el alma. Y aquí en Salmos, aquí vamos a Salmos a la mitad de tu Biblia, vamos a tener este Salmos en el capítulo 19, ya casi llegamos allí, aquí está. En el capítulo 19, te voy a leer el versículo 7. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad?, este ataque a la palabra de Dios. ¿Y por dónde entra? A través de tu alma. Por eso te dice que no somos de los que retrocedemos, sino que tenemos fe para preservar el alma. Entonces, estás hablando del ataque contra la palabra. ¿Para qué? Para que tú tengas un alma allí, ¿verdad?, apachurrada, detenida. ¿Y qué es lo que hay en el alma?
En el alma están nuestras emociones, los sentimientos, los pensamientos, ¿sí? Es algo fundamental en lo que tú eres, así es. Porque tú ya has sido salvado, tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo, ¿verdad? Ahora tienes todo lo que tú eres, tienes espíritu nuevo, tienes un corazón nuevo, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Jesucristo vino a hacer en esa cruz, a pagar todos tus pecados, a morir y a resucitar. Y así que con su muerte, ¿verdad? Tú fuiste allí sepultado y resucitaste a esta nueva vida. Pero hay algo que está aquí, latente, todos los días, es esta parte del alma, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Así que hay un ataque para que tú detengas la palabra, para que la palabra no llegue a tus pensamientos, para que tu palabra esté detenida allí en tu corazón, pero no produzca nada. Entonces, vamos a ir desglosándolo, pero quiero que tengas estos versículos de sustento. Hebreos 10:39, donde te dice que tú no eres de los que retroceden, ¿sí? Y acá en la Biblia la palabra te dice que tú no eres de los que se acobardan para sucumbir ante el sistema del mundo. Al contrario, tú tienes fe para preservar. ¿Para preservar qué? El alma, las emociones, los sentimientos. Y antes que vayamos a otro versículo, yo quiero que me acompañes, bueno, más bien que escuches lo que significa la palabra preservar. Preservar viene del hebreo, de la palabra shamar. En hebreo es shamar y significa proteger, cuidar. Proteger, cuidar algo, conservar su estado y evitar que sufra daño alguno. Fíjate, lo que te está diciendo la palabra es que tú tienes fe para cuidar, para preservar, ¿verdad? Para proteger, para evitar que tu alma sufra daño. ¡Wow! La palabra es hermosa. ¿Por qué? Porque este ataque tan inminente contra la palabra nos afecta tanto. Somos hijos de Dios y nosotros dependemos de la palabra. La palabra de Dios es nuestra vida y entonces viene allí el ataque en nuestra alma. ¿Para qué? Para que yo ahí, ¿verdad? En mi pensamiento esté continuamente retrocediendo, para que yo en mi pensamiento me detenga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema del mundo quiere que yo me desenfoque, Vamos a poner un ejemplo ante cualquier circunstancia que se presenta en tu vida. Algún problema con tu esposo, con tus hijos, en la situación económica, ¿sí? El pensamiento es muy fuerte, muy fuerte, porque cuando viene algo, cuando tú lo ves, ¿sí? Tú ves una imagen, tú ves algo que se presenta y de hecho hemos estado hablando en estos tiempos de ese tema, ¿sí? Y vamos a continuar haciéndolo, porque cuando tú ves una imagen, ¿sí? Lo primero que haces es pensar algo sobre de esa imagen. Entonces, cuando tienes algún problema, cuando viene alguien a agredirte, cuando sucede algo a tu alrededor, cuando ves algún síntoma de enfermedad o cuando hay problemas económicos, ¿sí? Inmediatamente tus pensamientos vienen a flote y comienzan a generar, ¿verdad? Una red impresionante acerca de esa circunstancia, acerca de ese problema. Y entonces es cada vez más grande. Y tu pensamiento, decía Ricky Ricón en la anterior conferencia, ¿verdad? Está la ardilla girándote constantemente, pensando qué vas a hacer, cómo le vas a hacer, cómo vas a solucionar las cosas, y se te va el día, y se te va la semana, y se te va la vida, pensando cómo le vas a hacer para solucionar esa situación, esa circunstancia, esa aflicción. Se te va el tiempo, se te van los minutos, ¿sabes? Y es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo, Satanás, teje toda una estrategia para detenerte y tenerte allí pensando. Mira, yo lo he dicho, él no puede
gobernar sobre tus pensamientos, porque esos son tuyos, ¿verdad? Está dentro de ti, es tu alma. Pero lo que sí hace a través de esta guerra y de este ataque es poner esas circunstancias para detenerte, para que tú, con lo que tú ves, con lo que tú escuchas, con lo que tú tocas, ¿verdad? Con lo que tú disciernes en el sistema, tú entonces quedes atrapado en circunstancias, situaciones y estés allí en un pensamiento desenfocado completamente de la palabra de Dios y tomes las situaciones o la manera de arreglar las cosas de acuerdo al sistema del mundo. Entonces, ¿qué hacemos cuando se presenta una circunstancia en tu cuerpo sobre síntomas de enfermedad? Entonces, cuando tú ves estos síntomas que se empiezan a manifestar en tu cuerpo, lo primero que viene, ¿verdad? Claro, es esa sensación, es eso que tú estás viendo o lo que estás sintiendo, y entonces empiezas a generar en tu cabeza, ¿sí? ¿Qué me está pasando? Y si tengo una enfermedad grave, y cómo voy a hacerle, y para ir al doctor, y si la situación económica, ¿verdad? Y me va a dar un simple estornudo, ¿verdad? Ya me voy a enfermar, y ahora con lo del COVID nuevamente está ahí a flote, entonces si estornudas, híjole, pues ya tú misma empiezas a pensar o tú mismo comienzas a pensar. ¿O qué te parece si estás delante ahí estás en una reunión? Bueno, hasta el estornudo te quieres aguantar para que los demás no vayan a hacer caras, ¿verdad? Entonces, son circunstancias que se comienzan a manifestar, pero fíjate, de una cosa sencilla comenzamos a agregar pensamientos grandes, más grandes, más grandes, más grandes, vas tejiendo esta red, sí, como una telaraña, hasta que quedas envuelto o envuelta en ese pensamiento y te ahoga, y ya lo dije, ¿verdad? Te desenfoca de lo que dice la palabra de Dios, y lo que tú comienzas a hacer, lo que tú comienzas a pensar es cómo solucionarlo, pero no de acuerdo a la palabra de Dios, porque ya hay una telaraña impresionante en tu cabeza, ya estás desenfocado con el problema, con todo lo que piensas, con toda esta red que se tejió, y lo que comienzas a pensar es cómo lo vas a solucionar, cómo lo vas a solucionar, pero a la manera del mundo. Y bajo este sistema del mundo, lo único que se produce es muerte. Es una muerte, y no vas a solucionar absolutamente nada, sino que lo que está sucediendo es que estás dando muerte, muerte y muerte y muerte. Y entonces, ¿qué sucede cuando este pensamiento ya se generó tan impresionante y baja y sale por tu boca? Dice que el poder de la vida y de la muerte está en tu boca, ¿verdad? Está en tu lengua. Entonces ya se generó este pensamiento aquí, lleno de muerte, desenfocado de la palabra. Hablas y lo que tú ya estás hablando es muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces ya empiezas a decir o a comentar, estoy enferma, tengo estos síntomas, estoy enfermo, o qué te parece cuando está la situación económica mal, o el trabajo, ¿verdad? No puedo, me van a despedir, o no me alcanza. Comienzas a hablar muerte, pero esa muerte, ¿verdad?, ya viene desde tus pensamientos, y en ese pensamiento fue por algo que tú escuchaste, se generó por algo que tú escuchaste, por algo que tú viste, se comenzó a manifestar. Entonces, ¿te fijas cómo se hace toda una red aquí dentro de tu cabeza? ¿Y por qué te digo que el ataque es con la palabra de Dios? Porque todo este pensamiento te desenfoca a ti de la palabra de Dios, de lo que te dice Dios, lo que yo te leí en Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Y yo quiero que me acompañes aquí un ejemplo en la Biblia. Sí, vamos ahí a Lucas, en el capítulo 5. Vamos a Lucas, está Mateo, Marcos y Lucas, capítulo 5, en el versículo 22, ¿sí? Yo creo que te voy a leer un poquito antes, porque
aquí tienes a un grupo, ¿verdad?, de escribas y de fariseos que comenzaron a cavilar diciendo, estaba ahí una situación de Jesús, ¿sí? Y te lo voy a leer, yo creo que desde el 17 para que entendamos cómo ellos estaban pensando. Dice, versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando, estamos hablando de Jesús, Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el techo. Y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿se acuerdan que estaban allí los escribas y fariseos, los doctos de la ley, allí sentados, escuchando, ¿verdad?, la palabra, lo que enseñaba Jesús? Entonces, estos escribas y estos fariseos comenzaron a cavilar. La palabra cavilar significa comenzaron a pensar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo que quiero que entiendas es que ellos estaban cavilando, ellos estaban pensando, todavía no salía, ¿verdad? Allí estaban entre ellos, si tú quieres, a lo mejor, pero pensaban, ¿quién es este? ¿Qué se cree este para perdonar pecados? Pues eso solo Dios, ¿sí? Así que entonces escucha esto. Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, ¿qué conocía? Jesús no escuchó lo que ellos decían. Jesús escuchó lo que pensaban. Entonces esos pensamientos son palabras. Son palabras que están aquí en tu cabeza, ¿verdad? En tu mente, que no han salido por tu boca, pero son palabras que ya están aquí. Entonces, cuando tú estás en alguna circunstancia adversa, si tus pensamientos, que son palabras, ya las estás desarrollando y ya las estás hablando a tu persona. Son lo que tú estás hablando y lo que te estás comiendo. Es por eso que te desenfocas, es por eso que puedes, ¿verdad?, tejer toda esta red que te puedes quedar atrapado o atrapada. Así que entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Aquí tienes tienes a Jesús, tienes la palabra, ¿verdad?, diciéndole, ¿por qué estás pensando eso? Y yo me imagino en las circunstancias que luego yo estoy atravesando, sobre todo, ¿sabes? Cuando hablan mal de ti y tú ya escuchaste que están criticando, que están hablando, ¿verdad? Y que dicen, wow, fulanito hizo esto. Ahorita yo te voy a poner el ejemplo de mí, ¿no? No, pues Sandra, fíjate lo que hizo y lo que habla y cómo es y cómo se comporta. Puras cosas, ¿sí?, que hablaría Satanás, porque Satanás es padre de mentira y de lo suyo habla y habla mentira. Así que cuando tú escuchas que alguna persona habla mal de ti, déjame decirte que ese no es Dios, ese es Satanás hablando. Y el problema, ¿sabes qué? No solamente es que esa persona lo hable, sino que manda a sus enviados, ¿sí?, a que también lo vayan y lo hablen. Y entonces te digan, no, pues es que fulanito de tal está diciendo estas cosas de ti, que tú estás mal, que tú estás equivocado, que tú estás errado, ¿sí? Y cuando tú escuchas, ¿se acuerdan? ¿Cómo Satanás puede manipular los sentimientos, emociones, pensamientos? No es dentro de ti, no. Es cuando tú estás escuchando algo,
de parte del enemigo, entonces se genera en ti una reacción, ¿sí? Y aquí es cuando empieza a entretejerse todo aquí adentro en tu cabeza. Entonces, cuando tú escuchas, hay circunstancias muy fuertes, pero yo te estoy poniendo un ejemplo. Cuando tú escuchas que alguien está hablando mal de ti, sea directamente, que bueno, casi nunca es directo, ¿verdad? Cuando alguien habla mal de ti, te digo que siempre el adversario va a enviar a sus secuaces a comunicártelo, porque nunca es directo. Así que, ¿sabes una cosa? Eso te pega, ¿verdad? Eso te molesta, y entonces tú comienzas a pensar, y fulanito está hablando de mal de mí, y cuando yo lo vea le voy a reclamar, y cuando yo lo vea le voy a decir, porque eso es mentira, y bla, 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 comienzas a entretejer allí la telaraña, ¿sí? Y yo me imagino en ese momento a Jesús diciéndome, Sandra, ¿qué estás pensando dentro de ti? ¿Qué estás pensando? ¿Acaso no eres tú mi hija? ¿Acaso no eres tú un hijo de Dios nacido de nuevo? ¿Por qué te preocupas por lo que Satanás venga y hable? Y entonces estás generando tú, ¿verdad? Todo ese contraataque, toda esa venganza. Sandra, ¿no sabes de qué espíritu eres? Tú eres mi hija, yo he puesto mi naturaleza en ti. Así que, ¿sabes? Yo así me imagino a Jesús. Cada que tengo pensamientos equivocados, cada que escucho algo, ¿verdad? Y se genera dentro de mí toda esta telaraña, ¿sí? Yo puedo mirar en medio de todo esto la voz de Jesús, así como en este versículo, ¿verdad? En Lucas 5, Jesús nos enseña y dice, ¿por qué piensan así dentro de ustedes? Entonces, wow, esto es algo para que tú despiertes y tú digas, es verdad, yo no soy de esos, ¿verdad?, que sucumben, que se acobardan. Si cuando yo escucho que alguien me está criticando, cuando yo escucho que están murmurando, cuando yo veo las circunstancias, cuando yo escucho que la situación económica se está agravando, cuando yo veo que se manifiesta algún síntoma de enfermedad, yo no soy esa. La palabra me dice, la palabra de Dios me dice, ¿verdad?, que yo no soy de las que se acobardan, yo no soy de los que se acobardan para sucumbir ante esas voces que están gritando, que me están criticando, que están murmurando, que me están diciendo no puedes, tú no has cambiado, tú estás mal. Yo no soy de esos. Tengo que escuchar a Jesucristo, tengo que escuchar la palabra. Y sabes, allí en Romanos 12:2, si me acompañas, vamos a ver qué te dice la palabra de Dios. Romanos 12:2, terminando allí los evangelios. Ahí tienes Romanos, Hechos y luego Romanos. Ay, te dice que Romanos 12:2, perdón. No te conformes a este ciclo. No te conformes a lo que el sistema del mundo puede hablar, no te conformes, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahora te lo voy a leer en la Biblia, la palabra, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué leemos la Biblia en dos versiones? Por cierto, yo te recomiendo que en la página de Palabra de Honor, tú puedas descargar la Biblia en un año, el programa de lectura que se tiene allí, y puedes leer tu Biblia. De hecho, la puedes leer 2 veces al año en 2 versiones diferentes, Reina Valera y otra versión del lenguaje sencillo. ¿Para qué? Para que tú puedas entender lo que te está diciendo la palabra de Dios. Luego estas palabras, ¿verdad?, que a veces no entendemos. Fíjate cómo lo dice en la palabra. Romanos 12:2. No se amolden a los criterios de este mundo. Al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es grato y lo perfecto. Eso es lo que te dice la palabra. Si tú estás pensando de una manera equivocada, no te amoldes a los criterios de este sistema del mundo. No te amoldes, ¿sí?
porque eso es lo que el mundo quiere, que tú te conformes, ¿verdad? Que tú te amoldes a su sistema para que estés enredado en él y para que no avances, para que este ataque a la palabra de Dios, ¿sí? Tú esto no lo veas y solamente estés tratando de solucionar las cosas bajo el sistema del mundo. Y recuerda que nuestras armas no son carnales, son nosotras tenemos unas armas poderosas porque son las armas del reino que nos sirven a nosotros, que nuestro Padre Celestial nos ha dado para pelear. Así que te dice, no te amoldes a estos criterios, al contrario, transforma y renueva tu interior, renueva tu manera de pensar. ¿Y cómo la voy a renovar? Eso es lo que vamos a ver ahorita enseguida. Pero antes, también este otro ataque donde te dice, ¿verdad? El ataque a la palabra de Dios es en el alma también, esta alma. También ya hablamos de los pensamientos, ahora vamos a hablar un poquito de las emociones y de los sentimientos, ¿sí? Porque cuando tú escuchas una palabra contraria o agresiva a tu persona, ¿sí? Cuando tú ves un síntoma en tu cuerpo o manifestándose en los cuerpos de tus hijos, ¿verdad? De enfermedad, te entra miedo, entra una emoción, entra un sentimiento, entra el temor, ¿sí? El miedo que es contrario a la fe. Así que por dónde nos pega la situación, por dónde nos pega todo lo que es el sistema del mundo está ejerciendo a través de nuestras emociones, a través de nuestros sentimientos, y que luego esto obvio se genera el pensamiento. Yo empecé por los pensamientos, pero ahora vamos a ver por dónde entran todos estos sinsabores, por dónde entra toda la tribulación, por dónde entra todas las circunstancias que Satanás ha desatado más bien para atacarte. Entonces tenemos estas emociones y estos sentimientos. Así es cuando tú te sientes vulnerable, sí, porque escuchaste algo, como ya lo dije, entonces viene esta emoción, de hecho, en el estómago inmediatamente, ¿verdad? Se sienten esas mariposas donde hay una emoción, te pega, es un sobresalto, es un miedo que se genera allí, y después viene este sentimiento. Puede ser un sentimiento que se genera de ira, un sentimiento de enojo, ira, de contienda, un sentimiento inclusive muchas veces hasta esas emociones mal encaminadas, ¿sí? De situaciones que Dios ni siquiera te ha marcado, y tú inclusive hasta esas pueden ser y son más bien ataques de Satanás. Fíjate que la otra vez me estaba comentando alguien, y muchas veces tendemos a hacer esto, ¿sí? Cuando estamos ante alguna circunstancia desfavorable en nuestras vidas, a lo mejor una situación económica que estés atravesando, tú muchas veces vas y dices, Señor, necesito un trabajo, ¿sí? Ayúdame. Y sabes, necesitas sacar tus antenas. Ricky ha hablado acerca de los focos rojos y sacar tus antenas. Porque a lo mejor tú estás declarando, Señor, yo necesito un trabajo, ayúdame a tener este trabajo. Y entonces de pronto se te presenta, wow, es como se te presenta el pastel o en una charola de oro, ¿no? Donde te dan un buen trabajo, con un sueldo muy favorable, con situaciones que te favorecen completamente. Pero ¿qué crees? Que si tú no sacas las antenas, si tú no te fijas en esos pequeños focos rojos, en lugar de que pueda ser esto una bendición y que sea algo que viene de parte de Dios, puede ser el enemigo utilizando esta situación y esta fuente de trabajo, ¿sí? Para desenfocarte. Entonces, eso se tiende a dar mucho. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque ¿cuándo saber que no viene de parte de Dios alguna circunstancia? ¿Cuándo te va a separar de hacer la obra de Dios?
Cuando ese trabajo te va a enfocar en las cosas del mundo, cuando te va a enfocar solamente en solventar tu situación económica, pero te va a desenfocar de las cosas de Dios, te va a desenfocar de que tú te congregues, de que tú estés leyendo la palabra de Dios. Y sea trabajo, sea una relación sentimental, ¿sí? Sea lo que sea. Cuando no es de parte de Dios, te va a desenfocar por completo y poco a poco, sí, tú te vas a ir dando cuenta, pero mientras, pues ya ejerció Satanás autoridad ahí. Entonces, hay que estar bien pendientes, ¿verdad?, de esos foquitos. Por eso te digo que muchas de las circunstancias, Satanás es una estrategia, que él genera tan sutil, es el ataque que entra por tus emociones, entra por tus sentimientos. Hay una necesidad, sí es cierto que hay una necesidad, pero entra allí por tus emociones. Y mira, si tú me acompañas ahí en Lucas, en la tentación, donde dice allí el subtítulo, la tentación de Jesús, si tú me acompañas allí en Lucas, en el capítulo 4, fíjate cómo entra el enemigo. ¿Sí? Dice, te voy a leer desde el versículo número 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Tenía un propósito allí en el desierto, ¿verdad? Por 40 días, ¿sí? Y era tentado por el diablo. Y no como nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Fíjate, te lo voy a leer en esta versión para que la entendamos un poquito más, porque aquí fue tentado, pero fue tentado después de que Jesús tuvo una necesidad. Después de que Jesús sintió hambre, tuvo una necesidad, tuvo una emoción, sintió hambre, entonces él es tentado por Satanás. Muchas veces es así, en esas, tú estás escuchando, ¿verdad? Una palabra, viene la emoción, viene el sentimiento. Te puse el ejemplo del trabajo, tú tienes una necesidad del trabajo y a veces piensas que lo presenta el Señor, presenta Dios porque tú le pediste a Dios ese trabajo, o pediste a Dios esa esposa que tú sabes que tienes derecho, o le pediste a Dios esta casa, o le pediste a Dios este lugar, ¿sí? Y cuando tú no estás atento a la palabra de Dios, Satanás puede entrar y confundirte. Todo lo que Dios te da es perfecto, es bueno, es agradable, pero no te va a dar algo para que te separes de la palabra, para que te separes de la obra. Entonces, ojo allí, todo lo que Dios te da es bueno, es agradable, es perfecto, ¿sí? ¿Y cómo saberlo? Pues es que tú vas a continuar en la obra, tú vas a continuar caminando en la palabra de Dios, porque para eso estamos aquí, para eso tenemos un propósito como hijos de Dios, ampliar el reino, ¿verdad? Hacer la obra de nuestro Padre Celestial. Así que vamos allí a Lucas en el capítulo 4, desde el versículo 1, vamos a ver cómo lo dice esta versión. ¿Me podrías buscar yo en la versión NBI o NTV? Dice así: Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu lo llevó al desierto, donde el diablo lo puso a prueba durante 40 días. En todo este tiempo no comió nada, así que al final sintió hambre. Entonces le dijo el diablo, ¿sí? Cuando él siente hambre, él es tentado, por supuesto, pero quiero que entiendas, cuando él siente hambre, entonces entra Satanás. Le dijo, ¿sí? Satanás, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Te fijas? Ante esa necesidad, entonces entra Satanás. Y aquí es donde yo te digo, saquemos nuestras antenas. Cuando tú escuchas, cuando tú sientes, cuando hay emociones de por medio, dejas o permitimos que entre Satanás. Y cuando él entra, entonces nuestros pensamientos empiezan a generarse en estas telarañas y queremos solucionar a la manera de Satanás, a la manera del sistema del mundo. ¿Qué le decía Jesús?
Sí, pues si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, tentándolo, diciéndole, hablándolo, ¿sí? Después de que Jesús sintió esa necesidad, tuvo hambre, entonces entra el enemigo, entra. Así que Él entra en tus emociones, Él entra en tus circunstancias, allí entra en tus sentimientos y genera esa telaraña, se genera esos pensamientos. Ahora, yo quiero que veamos cómo nuestra alma, ¿sí? Puede ser turbada, puede ser abatida, puede sentir ansiedad. Por eso allí están nuestras emociones y están nuestros sentimientos. Si tú me acompañas allí a Salmo 119, ahí están las 3 referencias que yo te voy a dar. ¿Sí? Estas emociones y sentimientos están en el alma, porque esta alma se turba, esta alma siente ansiedad y esta alma, ¿sí?, puede desfallecer. 119. 119, 25. Es el primero que te voy a leer y dice así. Abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Sí? Entonces, esos sentimientos, esas emociones están en el alma. Por eso la palabra te dice, ¿sí?, que nosotros no somos los que nos acobardamos, ¿verdad? Sino que tenemos esa fe para preservar, para cuidar, para proteger, para hacer que no le hagan daño a esa alma, porque allí están esas emociones, esos sentimientos. Abatida hasta el polvo está mi alma. Pero si tú sigues leyendo, también te dice Dios, ¿sí? Vivifícame según tu palabra. ¿Recuerdas el Salmo 19:7? Tu palabra es perfecta que convierte el alma. Entonces, allí están tus emociones, allí están tus sentimientos, pero también allí tienes quien protege y quien cuida esa alma. Vivifícame según tu palabra. Allí en el versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Esa emoción de la ansiedad, ¿en dónde está? En el alma. Pero también dice, susténtame según tu palabra. Y en el versículo 81 de ese mismo capítulo dice así, desfallece mi alma por tu salvación. Allí desfallece, ¿verdad? Mas espero en tu palabra. En el alma están tus emociones, tus sentimientos, en el alma están tus pensamientos. Y es por eso que si vamos nuevamente a Hebreos, vamos a Hebreos, otra vez Hebreos 10:39, lo volvemos a leer completo. Y si tú lo puedes repetir conmigo, en lugar de decir nosotros, vamos a decir yo. Yo Sandra, ¿sí? Yo Sandra no soy de las que se acobardan. Ahí pon tu nombre. Yo Sandra no soy de las que se acobardan ni terminan sucumbiendo. Yo soy gente de fe que busca la salvación. Y en la Reina Valera, acuérdate que dice, yo soy de fe. Yo soy de la fe de Dios, de la fe de mi Padre Celestial. Es esta fe preciosa, ¿verdad? Igualmente que la que tenían los apóstoles, la que tengo yo y la que tienes tú. Y esta fe es para preservar el alma, para cuidarla. ¿Y cómo es que yo la cuido? Aquí en estos salmos que te acabo de leer, ¿verdad? Que ahí donde te demuestra que están las emociones y los sentimientos en tu alma, pero también te dice cómo preservas el alma. Con la palabra de Dios. Así es, con la palabra de Dios. ¿Cómo le hago para que mis pensamientos, verdad, inmediatamente que yo veo, oigo algo y penetra aquí la emoción, penetra el sentimiento, yo lo pueda detener? ¿Cómo le hago? Pues inmediatamente tengo que ir a la palabra de Dios, tengo que volver a hablar la palabra de Dios, tengo que recordar la palabra de Dios, recordar quién soy yo, una hija, un hijo de Dios nacido de nuevo, ¿sí? Que yo no soy de este mundo, que yo no estoy aquí, ¿verdad?
para estar escuchando las situaciones del mundo, sino para transformarlas. Yo no estoy para caer en ellas, sino para convertir las situaciones del mundo. Y cuando yo estoy escuchando, cuando yo estoy mirando, así sean las noticias, entonces las voy a ver con un propósito. Si alguien viene y me da una mala noticia, entonces si yo voy a permitir escuchar, ¿sí?, entonces va a ser con un propósito. Si una persona viene y me dice que hablaron de mí, que me criticaron, que están murmurando, cuando entra la emoción y el sentimiento, inmediatamente sí, yo tengo que detenerlo. ¿Por qué? Porque tengo un propósito. Cambiar esas palabras de muerte en vida. Cambiarlas primeramente en mí y después en esas personas que vinieron y lo dijeron. Para que entonces, ¿verdad?, esto transcienda y llegue hasta los oídos del enemigo, hasta los oídos de Satanás. ¿Sí? Dios te ha dado las armas y son poderosas para que tú destruyas toda fortaleza que se levante aquí adentro de ti, que entra por las emociones, que entra por los sentimientos y se genera en esta red, ¿verdad? Sí, este Satanás tiene toda esa estrategia, pero Dios te ha dado armas poderosas, que es su palabra es perfecta para convertir esa alma, para preservarla, para cuidar que no le hagan daño. Así que es con la palabra. Fíjate lo que dice allí en Hebreos 11:27, a un ladito del que estábamos leyendo. Bueno, ya leímos el 10, ahora vamos a leer el 11:27. Dice, por la fe se marchó de Egipto sin temor a la ira del rey. Está hablando aquí de los héroes de la fe. Habla de Noé, ¿verdad? Habla de Enoc. Y aquí te estoy hablando de Moisés. Y fíjate lo que dice, por la fe se marchó de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo constante en su propósito como si estuviera viendo al invisible. Así es, nos tenemos que mantener esta fe que nos ha dado Dios, que es la fe, ¿verdad?, de Dios, nos mantiene constante en nuestro propósito, nuestros ojos en nuestro propósito, en un propósito y viendo al invisible, viendo a nuestro Rey, viendo a nuestro Dios. Vienen y hablan de ti y tú estás viendo a Dios. Estás en medio de la guerra, están ladrando los perros alrededor de ti y tú te mantienes viendo al invisible. Y allí en Colosenses te dice 3, en Colosenses 3, si tú me acompañas ahí. Colosenses 3, en el 1, del 1 al 3. Te lo voy a leer en la Reina Valera. El anterior que yo te leí fue en la palabra, son las dos Biblias que estoy utilizando. Y vamos allá a Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las de las tierras, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Te está diciendo, mira al invisible, mira a Jesucristo, pon tus ojos arriba, ¿verdad?, donde está Jesucristo y donde allí está tu vida, porque allí es donde está guardada, allí es donde está preservada tu vida, tu alma y todo lo que tú eres, en la palabra de Dios. Así que, ¿cómo le hago para quitar estos pensamientos? ¿Cómo le hago para detener esa emoción? ¿Cómo le hago para detener ese sentimiento? Con la palabra de Dios. Mirando al invisible, manteniéndote en tu propósito. Allí es donde tú te tienes que mantener, en ese propósito por el cual fuimos llamados y dejados aquí en este mundo, ¿sí? Acuérdate que tú pasas por el valle de lágrimas, ¿verdad?, y de muerte, pero no lo pasas para quedarte allí y para ser maltratado y para darle muerte a lo que tú tengas alrededor, no. Tú lo pasas para que lo conviertas en vida, porque eso es lo que tú tienes.
Tú tienes la palabra de Dios escrita en tu corazón, puesta en tu mente. Así que tienes las armas poderosas de nuestro Padre Celestial para que conviertas este sistema del mundo, ¿sí? O que conviertas estas tinieblas en la luz del Señor. Estamos aquí con propósito y tú primeramente lo tienes que aplicar para tu vida y después enseñarle a las personas a detener a Satanás, a detener las saetas, a callar a esos perros que están ladrando y que están hablando en tu contra. ¿Sí? Porque Satanás, a final de cuentas, no son nuestra lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y mientras más tú estés en la palabra de Dios, pues muchísimo más va a ser los ataques y ya no te van a estar mandando ahí, ¿verdad?, a los sobrinitos de los demonios, no. Ya te mandan a las potestades y ya también Ricky lo ha mencionado en las conferencias porque hemos hablado de la guerra. Hemos estado hablando de la guerra y cómo pelear la buena batalla de la fe. Así que terminamos y concluimos en el Hebreos, leyendo este versículo en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, dice así: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia es con perseverancia. Esta fe, ¿verdad? Esta fe que nos sostiene, dice, la fe del justo puede mucho y el justo por su fe vivirá. Así que es como nosotros vivimos, es como nosotros preservamos esta alma, ¿sí? La fe, recuerda que es por el oír la palabra, y si te fijas, estamos encerrando todo esto, la fe, la palabra, que es lo que preserva tu alma. No eres tú, no es tu entendimiento ni tu conocimiento, ¿sí? No es algo que tú puedas hacer, no. Es lo que Jesús ya hizo por ti, lo que ya puso en ti. Es la palabra de Dios con la que tú peleas, con la que tú preservas el alma. Es la palabra de Dios, manteniéndonos con nuestros ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Allí, y no solo nuestros ojos, nuestros oídos, todo nuestro ser, en la palabra. Así que yo creo que es un tiempo muy aguerrido, no solo para nosotros como Ministerios Palabra de Honor o de manera individual, sino para todos los hijos de Dios. Es un tiempo aguerrido. ¿Por qué? Porque es muy cierto que las señales, ¿verdad?, se están manifestando, porque podemos ver la higuera y entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo es pronto. Así que Satanás, como león rugiente, anda viendo a quién devorar, sabiendo que tiene poco tiempo. Él está utilizando aún a los escogidos para que el amor de muchos se enfríe, ¿sí? Pero tú y yo no somos de los que retrocedemos. Tú y yo somos de los que tenemos fe. Fe para cuidar el alma con la palabra de Dios, para seguir protegiendo nuestra vida y la vida de muchos de los que están aquí, de las armas y del sistema del mundo. Así que, hermosa familia, yo los bendigo donde quiera que estén. Yo declaro que vamos a más, que somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento, que tomamos la palabra de Dios cada vez, cada día la tomamos porque es nuestra vida y con ella es con la que peleamos. Les bendigo donde quiera que estén.